desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Argentina, con la redacción de Nueva Sion y allí con nuestro colaborador Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien y con ganas de escucharte porque en estos días ha muerto un personaje muy querido, un intelectual del mundo de las letras y de la música también, José Itzigson, al que yo conocía simplemente por sus escritos sobre los judíos en el mundo del tango, por ejemplo, pero seguramente me podrás contar muchísimas más historias acerca de él, ¿no? Sí, bueno, José Alberto Itzigson es un hombre multifacético, un hombre fantástico. Lamentablemente murió hace recientemente. Es un hombre que, bueno, nació en el año 24, digamos, ya andaba por los 94 años, ¿no? Murió ahora en Jerusalén. Un hombre fantástico, multifacético, que se lo ha conocido desde muchos lugares, ¿no? Es un psiquiatra. Que bueno, que además nosotros lo sentimos personalmente mucho porque ha sido un colaborador de Nueva Sion, digamos que es el colaborador más antiguo que tenemos en Nueva Sion, que teníamos, ¿no? Es decir, la última nota en Nueva Sion, Itzigson la escribió en diciembre, ¿no? Y yo tengo como una anécdota con él, ¿no? Porque Itzigson, digamos, hace una semblanza de la muerte de su cuñado, ¿no? De la muerte de su cuñado, que ocurrió, ocurrió hace poquito, ¿no? En diciembre, y que se llamaba Salvador Minujín, un gran también intelectual, ¿no? Y cuando él escribe la nota, me escribe diciéndome, al final debo cortar esta nota porque lamentablemente acaba de fallecer mi mujer, digamos, la doctora Chola Minujín, que antropóloga también, gran intelectual, así que a mí me dejó pasmado con esa. Imagínense, recibí una nota y me dice al final que se murió la mujer, ¿no? Sí. Y bueno, y eso lo pusimos también abajo en la postdata, y bueno, y unos meses después muere él, ¿no? Y nos ha escrito hasta diciembre, ¿no? Hasta los 90 y pico años, notas escritos, digamos, realmente con una lucidez increíble, un hombre que, bueno, cuando uno lo nombra por todos lados como psiquiatra, porque, bueno, él ha sido un gran psiquiatra en Argentina, profesor de profesores, ¿no? Y bueno, y ha creado, digamos, en el mundo científico y en el mundo judío, en el mundo de la música y en el mundo también del sionismo y del socialismo, ¿no? Porque ha militado muchos años en el campo de la paz, ¿no? Aparte, bueno, él en algún punto lo siento de forma personal porque él se crió en la ciudad de Concordia, ¿no? Donde cursó el bachillerato, pero su familia, sus padres, su origen es en la provincia de Entre Ríos, ¿no? En Villa Domínguez, donde son mis abuelos, ¿no? Incluso trabajó la madre y demás en lo que es el hospital de Villa Domínguez, del legendario doctor Yarcho, ¿no? Y bueno, y es como que son esas raíces, ¿no? Las que lo fueron llevando. En Concordia él también empieza a desarrollar una militancia, ¿no? Como joven estudiante empieza a vivir lo que es el antisemitismo en esa época, ¿no? Enfrentando lo que era la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, o sea, empezó a sentir el rigor del antisemitismo que se vivía en esa época con los jóvenes, ¿no? Y también digamos a enfrentar, ¿no? A armar equipos para enfrentar a los profascistas, ¿no? O sea, es un joven estudiante que tuvo así un aprendizaje de antisemitismo en esas aulas del colegio donde sus compañeros eran mayormente hijos de familias españolas, franquistas o profascistas de clase alta, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los comienzos de Itzigson, que
que bueno, luego con la Shoah también empieza a sentir los coletazos en Argentina, ¿no? Y bueno, y luego viene con el Estado de Israel, ¿no? En su vida hay una digamos, hay una fuerte conciencia, ¿no?, que empieza a crearse, así que hay una fuerte conciencia que se empieza a crear en él, y tal es esa conciencia que él viaja a Palestina, o cuando se crea el Estado de Israel, ¿no? Viaja en 1948, en junio de 1948, con el contingente de voluntarios del Mahad, ¿no?, de 43 países, y bueno, y es incorporado ahí al batallón de hispanoparlantes de la Brigada Otet, ¿no?, que luchó para defender el Estado judío, ¿no?, recién nacido contra la invasión de los países árabes, ¿no? Eso es lo que podemos decir, ¿no?, de que empieza a vivir esta gran epopeya, ¿no?, que va constituyendo su vida, ¿no? Y que 20 años después, ya cuando es un profesor intelectual judío argentino, digamos, comprometido, va a publicar en un libro que se llama Una experiencia judía contemporánea, ¿no?, en el 68. Un libro que no solo registra su experiencia personal, digamos, y de los voluntarios latinoamericanos que participaron en el Chajal, sino que también es un testimonio de todo lo que fue las impresiones que él vive con los árabes, como voluntario, ¿no?, y que luego lo va a llevar en algún punto a su conciencia sobre la idea de la reconciliación árabe-judía, ¿no? Una misión que luego lo va a llevar a militar junto a otros intelectuales en lo que se llamó el Movimiento Argentino por la Paz en el Medio Oriente, ¿no? Esto a su vez lo llevó a un cierto, digamos, enfrentamiento con lo que era su raíz ideológica, ¿no?, porque él en Argentina formaba parte de lo que es el PC, ¿no?, el Partido Comunista, donde estuvo afiliado, ¿no?, y era uno de los intelectuales judíos comunistas, digamos, que en ese momento se destacaban, ¿no?, y que lo llevó de alguna manera hasta la época de la Guerra de los 6 días, ¿no? En esa época también él fue uno de los fundadores de la carrera de psicología, para dar una idea, ¿no? Y fue uno de los primeros psiquiatras comunistas, ¿no?, que hubo en Argentina, ¿no?, y que se desarrollaron las psicoterapias neurofisiológicas, ¿no?, pavlovianas. Ahora, Itzikson empieza a desilusionarse con el comunismo, digamos, hay una disidencia ideológica que luego lo culminarían con su expulsión del Partido Comunista, ¿no? Porque bueno, Itzikson tenía una línea contraria al partido respecto del sionismo, ¿no?, que al cual el comunismo, digamos, el PC lo equiparaba con el imperialismo, y además por su rechazo a que jugaran el conflicto árabe-israelí solamente mediante la idea de la mirada, digamos, maniquea, ¿no?, y a algún punto de la mirada pro-árabe de lo que era el Rakaj, ¿no?, que era el Partido Comunista israelí en ese momento en la línea Moscú, ¿no? Y sobre todo por sus críticas, ¿no?, al antisemitismo soviético, los países del eje, etcétera, etcétera, con lo cual lo calificaron de traidor y lo expulsan del PC, ¿no? Justamente en ese libro, en la experiencia judía contemporánea, él cuenta la desilusión que tiene, ¿no?, ante las posiciones de Moscú, y reflexiona un poco muy lúcidamente sobre el lugar que tuvo la cuestión nacional judía en la ruptura ideológica, ¿no?, definitiva con el comunismo, ¿no? Y a partir de ahí, de este nuevo rumbo, se convirtió en uno de los mentores de una agrupación muy referente en Argentina en su momento, y un periódico que llamaba El Voz Libre o Freie Stein, ¿no?, junto a otros disidentes, y digamos, que era, digamos, muy sensible respecto al conflicto árabe-israelí y la cuestión nacional judía, ¿no?
hasta el golpe militar del 76, digamos, Itchikson sigue comprometido con el movimiento argentino por la paz en el Medio Oriente, y eso lo llevó a acercarse mucho a intelectuales del MAPAM, ¿no?, el Partido Socialista Israelí local, y a Nueva Acción, ¿no?, también. Quiere decir que ya de esa época viene su relación con el periódico, ¿no? Por eso este homenaje personal y también del periódico, ¿no? Tomando un poco mucha información que nos diera y nos brindara también Leonardo Sengman en un artículo que ha escrito para Nueva Acción ahora, ¿no? Y que la verdad que agradecemos mucho porque ha sido él un amigo también de Itchikson y nos ha dado mucha de esta información. Ahora, la elección de exiliarse a Israel en el 76 junto con su esposa, ¿no?, que mencioné hace un rato, que es Chola Minuhim, digamos, y sus hijos, digamos, José y Dani, no fue casual, ¿no? De alguna manera culminaba una trayectoria de distintos rumbos, ¿no?, de Itchikson, fiel sobre todo a sí mismo y a su preocupación por la causa nacional, ¿no?, judía, que en todos los lugares que le ha tocado atravesar, ¿no? Incluso desde que llegó junto a otros exiliados argentinos, como por ejemplo Ismael Viñas, fue en Jerusalén, donde Itchikson, digamos, fue un terapeuta, un psicoanalista muy respetado, y trabajando mucho sobre todo con exiliados latinoamericanos, ¿no? Y ahí escribió un estudio, primero, sobre los inmigrantes latinoamericanos en Israel, aspectos clínicos, y fue en esta ciudad, digamos, en Jerusalén, donde cofundó la Asociación de Trabajadores de Salud Mental, ¿no?, en lengua hispánica en Israel, junto con Silvio Gutkowski, ¿no? Ahora, bueno, para ir cerrando, y no hacerlo demasiado largo, en su actuación pública en Israel, Itchikson fue muy valorado, no únicamente por académicos locales, sino por líderes muy respetados del MAPAM, del Kibbutz Artzi, del socialismo israelí, y el campo de la izquierda, como el político Víctor Shem Tov, y fue ex ministro de Salud, diputado, por ahí Saban también, antes de cofundar la Liga Izquierda Israelí para las elecciones, ¿no?, en Estadrut. Y bueno, finalmente, básicamente, Itchikson fue en Jerusalén, donde enseñó, donde se desarrolló la psiquiatría, estuvo en la Facultad de Medicina y se hizo conocer internacionalmente también. Fue invitado durante 13 años consecutivos a dictar cursos en la Pontificia Universidad de Salamanca, ¿no? Es decir que, bueno, nos deja un brillante intelectual comprometido, que nos deja ese lugar vacío, ¿no? A los amigos, a los colegas, a los que los queríamos, en Argentina, en Israel, en muchos lados del mundo, y bueno, y lo vamos a extrañar mucho también en Nueva Acción, así que este es el homenaje en su memoria. Pues te agradecemos que le pongas voz a este homenaje al que seguramente se suma mucha gente que nos escucha y que ha conocido en algún momento de su vida la persona o la obra de José Itchikson. Muchas gracias por habernos atendido, Gustavo, y hasta dentro de 2 semanas. Gracias, nos vemos, hasta luego.